capítulo 5, quinta parte, mis amados hermanos, donde estamos tomando como texto principal, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Su palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la función con mi amado hermano de la palabra. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra que es bendita por los siglos de los siglos. Háblanos, edifícanos, consuélanos, anímanos, exhórtanos a través de tu palabra. Tu palabra haga un efecto en nuestras vidas internas, un cambio profundo, Señor, para que pueda manifestarse exteriormente, Señor. En el nombre de Jesús, que tu palabra sea hablándonos, edificándonos, consolándonos, animándonos, exhortándonos, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor amado. Ciencia y sabiduría, danos, Señor, tanto aquel que predica como aquellos que reciben tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dele aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Bendito sea el Señor! ¡Cuán glorioso eres tú, Señor, que te manifiestas a través de tu palabra! La palabra es la manifestación de Dios. Su palabra es la que está al lado tuyo. Su palabra no solo debe estar en una repisita llena de polvo, sin leerla. Así como dices que amas a Dios, tienes que amar al Dios que habla la Biblia. Y al no estudiarla, no leerla, está demostrando que no le amas. ¿Sí? Aquí está la misma voz de Dios. En un principio fue oral y ahora se hizo escrita. Entonces, cuando tú quieres hablar con Dios, anda a la Biblia. Cuando tú tienes una inquietud, anda a la Biblia. Cuando tengas una interrogación, anda a la Biblia. Cuando quieras saber algo, anda a la Biblia. Ahí está la misma voz de Dios hablando. Hermano y hermano. Cuán importante es que usted y yo escudriñemos las Escrituras. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, o sea, escárvala, estúdiala, medítala, profundízala. Escudriñad las Escrituras, dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Qué dice ahí? Que dan testimonio de mí, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Su testimonio es veraz. ¿Cuál es su testimonio? Abrir el mar rojo. ¿Cuál es su testimonio? Levantar hombres, profetas de Dios, con palabra para el pueblo y palabras que muchas veces se cumplieron. Tantos testimonios que el hombre de la antigüedad, Dios permitió que estén escritas. Y después en el Nuevo Testamento, tú y yo seguimos siendo testimonio de Dios en nuestros tiempos, por nuestra manera de vivir, por nuestra manera de ser. Entonces vemos, mi amor, hermanos, que la Biblia es infalible. Su palabra es infalible. O sea, esta palabra no falla. Esta palabra no se equivoca. Esta palabra es segura, o sea, algo seguro para tu vida y mi vida. Esta palabra es muy cierta porque el que la escribió es Dios verdadero. Porque eso lo podemos conocer tú y yo, porque tuvimos una experiencia con Él. El hombre de afuera, el hombre que no tiene a Cristo en su corazón,
no puede entender ni comprender lo que Dios está hablando a través de su palabra. Pero gloria a Dios que tú y yo sí podemos entender y comprender todo lo que Él nos dice. Mire también, mi amado hermanos, donde dice también la palabra del Señor, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 53 y 54. Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a ver. Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a ver, 53 y 54. Primera de Pedro 1:19. Esa es la palabra. ¿Verdad? ¿Ya lo encontró usted? Primera de Pedro. Aquí también me hago medio burla, yo también como Primera de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro. Perdónenme, hermanos. Recuerden que también me equivoco. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también, dice, la palabra profética más segura, a la cual hace bien estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, dice. Pablo, mis amados hermanos, hablando esta palabra escrita, inspirado por el Espíritu Santo, dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿De cuál está hablando? De la palabra de Dios. Recuerden que esta palabra es profética. Dios anuncia las cosas antes de que vengan. Eso es profeta, es una palabra profética. Tenemos también la palabra profética más segura, mis amados hermanos. O sea, se está refiriendo tanto al Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento, la cual es la verdadera palabra de Dios. Ahí lea 2 Timoteo 3:16. Entonces, al ser la palabra profética más segura, entonces es muy cierta, es indudable. O sea que usted y yo tenemos una experiencia con esta palabra profética, tenemos una experiencia muy personal. Tú y yo tenemos experiencia personal con Él. Desde el día en que tú y yo le aceptamos como Señor y Salvador, tuvimos nuestra primera experiencia personal por medio de esta palabra profética. Que ya arriba en los cielos estaba, que ya íbamos a ser escogidos, tú y yo, en un tiempo determinado, en un tiempo que ya estaba establecido por Dios, dando una palabra profética que tú y yo, en un tiempo determinado, íbamos a venir a los pies de Jesucristo. Entonces eso tuvimos ¿cómo tuvimos esa experiencia personal con Él? Cuando tú y yo le aceptamos como Señor y Salvador. Tuvimos nuestra primera experiencia personal. Sentimos su presencia, un cambio interno. Algo pasó dentro de nosotros. Primera experiencia personal. Y ahí en adelante empezamos a sentir tú y yo muchas experiencias personales, toques de Dios, abrazos de Dios contigo, hablándote Dios, sintiendo su presencia, ¿verdad? Esas son nuestras experiencias personales, que nadie nos los puede quitar, nadie nos los puede borrar. ¿Por qué?
Porque fuimos marcados con esas experiencias personales. Acá hay una, hermano. Fuimos marcados con esas experiencias personales. Y esas experiencias personales, mi amado hermanos, al marcarme, me llevó a serle fiel. Cuando estábamos hablando en la escuela dominical, hay amor del espíritu y hay amor de la carne. Dios hizo al ser humano con capacidad para que ame. Se ama a la esposa, se ama a los hijos, se ama al hermano, a la hermana, al tío, a la tía, ¿verdad? Son capacidades emocionales que Dios dio al hombre para que puedan subsistir en una coinonía. Ese es el amor humano que Dios nos dio. Y ese amor humano, hermano, muchas veces tiene que entrar en función, hablando de la escuela dominical, cuando tú estás pasando por diferentes pruebas y luchas. A veces en esa situación, mi amado hermano, tú no sientes a Dios, como que Dios se alejó, como que Dios se fue, pero no se fue. Él está al lado de nosotros, siempre está con nosotros. Pero como somos humanos, sentimos esa soledad, como que Él se fue, mi amado hermano. Ahí es donde debe prevalecer el amor humano hacia Dios. ¿Puedes amar tú a Dios humanamente? ¿Qué te parece? ¿Puedes amar tú a Dios humanamente? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Él te marcó. Él dejó muchas huellas en tu vida. Él te dejó muchas experiencias bellas y hermosas que al tú recordarlas te llena de felicidad. ¿Y qué genera la felicidad? El amor. ¿El amor genera o no genera felicidad? Genera felicidad el amor. Entonces tú te acuerdas. Esas son las marcas que Él te dio, bellas y hermosas. Sueños, visiones, revelaciones, éxtasis, se manifestó en tu vida, te habló, hizo tantas cosas Él a través de tu caminar del Evangelio. Eso te marcó. Eso te hizo amar a Dios humanamente. Entonces, en los momentos duros y difíciles, cuando no sientes a Dios, acuérdate de eso. Porque el amor es fiel. El amor guarda las espaldas. El amor te lleva a ser fiel con aquel que te hizo sentir tantas cosas bellas y hermosas. Cuando no sientes a Dios, porque todos hemos pasado eso. No sientes nada, pero te acuerdas los bellos momentos que pasaste con Él. ¿Fueron o no fueron bellos momentos? Aleluya, gloria a Dios. Hasta ahora cuando has pasado con Él. Así como el enamorado o la enamorada, cuando se aman, van a pasear, salen a caminar, salen a charlar. O sea, sería un gusto, un amor mutuo, ¿verdad? Queda marcado eso. Y en el trayecto que tú ya vas caminando hacia ser su esposo, su esposa, en esos momentos de conflictos, te va a llevar a recordar los bellos momentos que pasaste con él o con ella cuando eras enamorado. Porque la etapa más linda, más bella y más hermosa es eso, el enamoramiento. El tener a alguien a quien tú admiras, el tener a alguien que tú quieres estar con ella, quieres conversar con ella, aunque sea estás como idiota mirándole la foto. Y eso te llena. ¿Por qué? Porque hay algo que te atrae de él, de ella. Hay algo. Empieza a nacer un querer. Y solo con verla, tú te llenaste. Y solo con verlo, tú te llenaste. Entonces son cosas que van marcando para el trayecto cuando venga lo duro. Entonces en esas situaciones duras, porque en el matrimonio donde tú llegas a verdaderamente conocer a tu esposo o a tu esposa. Ahí donde tú la vas a conocer tal como es él o es ella. Ahí vas a ver, como siempre digo, si ronca o no ronca. Si es bravo o no es brava, ya en su máxima potencia. ¿Sí? Entonces vas a conocerla y vas a conocerle. Pero las cosas que te marcan
marcaron, lo bello que viviste con él, con ella, te van a recordar y te van a hacer decir, bueno, te voy a dejar pasar por eso. Yo me voy a retirar a la muerte. ¿Ah? Entonces llevémoslo al plano espiritual. Situaciones que tú pases duro, acuérdate de las cosas bellas que pasaste con él. Acuérdate los sueños, las visiones, los éxtasis que él te dio. Él te dijo cuánto te ama. Entonces ahí entra en juego el amor humano para llevarte a cortar de ese Padre bello y hermoso y serle fiel. Entonces, ese es el amor. Y se junta con el amor espiritual, el amor del Espíritu, con tu amor humano, y se hace algo bello y hermoso. Donde ríos de agua de vida corren por tu ser. Donde tú cuando piensas en Dios empiezas a llorar. Donde tú empiezas a decirle a Dios cuánto te ama. El Espíritu de Dios te conmueve y te hace gemir en el Espíritu delante de Dios. ¿Ah? Esa es una de las experiencias más bellas y más hermosas que el cristiano tiene que tener. Cuando viene el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios, la esencia del Espíritu Santo de Dios es amor. Y es el complemento exacto y preciso que necesita el amor humano. Porque ahí vas a amar si ella ronca. Ahí vas a amarla verdaderamente si ella te alza la voz. Ahí vas a amarla. Porque el amor de Dios es el que te hace soportar muchas cosas. Den el aplauso. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces tenemos la palabra profética más segura. Dice el versículo 19, a la cual haces bien en estar atento, a la cual haces bien en estar atento. Cuando alguien te está hablando, tú tienes que estar atento. Si algo te llegó, tienes que estar atento para escuchar y ya para empezar a ponerla por obra, porque la atención que tú prestes te va a llevar a reconocer si Dios te habló, lo que estaba haciendo está mal o si lo que estaba haciendo estaba bien. Entonces esa atención que tú le das a Dios a través de su palabra la tienes que llevar a la acción. Por eso dice, mi amado hermanos, la cual tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Siempre lo oscuro representa pecado. Lo oscuro representa ciertas cosas que no le agradan a Dios. Entonces, al prestar atención, esa luz de Cristo a través de su palabra va a alumbrarte, o sea, te va a hacer de ver que las cosas que estás haciendo no le agradan a Dios, o si las cosas que estás haciendo bien le agradan a Dios. Esa antorcha encendida, que es la palabra de Dios. Oiga, mi amado hermano, cuando la palabra te toca, cuando tú estás atento, la palabra te toca, hace un efecto en tu vida. Ahí donde estás sentado, cuando te está hablando, porque estás atento. Tu pensamiento no está en tu casa, en tu negocio, en tu empresa, en tus amigos, en tantas cosas, sino que tú estás atento a la palabra. Entonces, al estar atento en la palabra, esa va a ser un efecto y te va a hacer volver a él. Te va a hacer para llevar a la obediencia, mis amados hermanos. Entonces dice, en la cual hace bien en estar atentos con una antorcha que alumbra el lugar oscuro. La luz de Cristo disipa toda oscuridad de las intenciones del corazón. Si hay ciertas cosas que desagradan a Dios, la luz de Cristo viene a tu vida. Y tú estás ahí sentado y dices, gloria a Dios, algo pasó en mi vida. Me habló el Señor. Este evangelio no es solo de emoción.
Este evangelio no es solo de llorar. Escúchame bien. Este evangelio no es solo de llorar. Lo que Dios quiere es obediencia. Yo en mi trayecto en el evangelio he visto muchos que lloraban. Y volvían a hacer lo mismo. Y volvían a hacer el mismo. Aquí nosotros no conmovemos a Dios con las lágrimas. No estoy hablando que no debes llorar, sino que cuando las lágrimas no te llevan a la obediencia y al cambio. ¿Sí me explico, hermano? Reitero. Aquí yo no digo que llores, lloro. Pero ese lloro debe llevarme a la obediencia y al cambio. Al cambio, porque Dios no se conmueve con tus lágrimas cuando se llora hipócritamente. Dios no se conmueve por esas lágrimas cuando tú no quieres cambiar, sigues lo mismo. Dios se conmueve más cuando tú le obedeces. Amén o no, amén, aleluya. Cuando tú le obedeces, Él se conmueve más. Entonces ahí entra esa luz, esa antorcha. La antorcha es algo que usaban en la antigüedad, una especie de palo con algo que le ponían para encender. Ahora, ¿qué tenemos nosotros? Los focos. Eso es como una antorcha. ¿Por qué? Porque genera luz. Y la antorcha que habla aquí, mi amor, hermanos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, es Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice, no andará en tinieblas. Entonces, la luz de Cristo es la que debe alumbrar cuando tú y yo estamos atentos para poder oír y cambiar. A lo que iba antes, ya se me vino. Cuando tú estás sentado ahí, la palabra te habla, te quebranta. Cuando Él te habla, te quebranta. Claro que sí. Hombre y mujer que viven en el Espíritu. Eso no les gusta a los liberales. Que vivir en el Espíritu es vivir en santidad y en obediencia. Eso es vivir en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que vive en ti te lleva a la obediencia, a la santidad. Entonces, si esa palabra no hace efecto en tu vida, no te conmueve nada, es raro eso. ¿Cuántas veces no me ha hablado la palabra sentado allá? Y muchas veces he llorado. Porque la palabra tiene poder. ¿Amén o no? La palabra tiene poder en aquel hombre y mujer que está atento. Por eso es que siempre hay que ponerle, no tanto cuando tú estás aquí también estoy predicando, no, cuando tú estás leyendo tienes que estar atento. O sea, atento en lo que te está hablando el Señor. Sea para reprensión o no sea para reprensión. Yo tengo que estar con mi atención en la palabra, en lo que oigo, en los mensajes. Entonces, a la cual hace bien en estar atentos con una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Dónde es que a veces hay lo oscuro? Dentro del corazón. ¿Quién conocerá, dice el corazón? Yo, Jehová, dice, que escudriño la mente y el corazón. Esa es la luz de Cristo, que saca todo lo oculto. Muchas veces no te das ni cuenta cuando Dios está sacando lo oculto en tu corazón. Y cierran su corazón y no quieren oír. Al cerrar su corazón es decir, no quieren obedecer. No quieren obedecer. Eso es cerrar el corazón. No quieren obedecer. Siguen ahí. Entonces, a la cual hace bien estar atentos como una antorcha que alumbre en un lugar oscuro. Entonces, su palabra es la única luz y luz verdadera, la cual ella sola puede disipar, desaparecer la oscuridad espiritual interna del hombre. Porque la palabra trabaja primero con lo interno, no con lo externo. Trabaja primero con lo interno. Una vez que trabaja con lo interno, el hombre reconoce, ahora sí se va a manifestar las cosas buenas externas. Que apuesto en que tú y yo lo obedezcamos. Y sigue diciendo en el versículo 19:
hasta que el día esclarezca, viene la victoria. Cuando tú y yo pasamos todas esas cosas, nos habla la palabra, estamos atentos, pasamos eso, cuando Él nos habló, le hicimos caso, ahí dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La victoria de Cristo es una de las partes. Y también habla en otra parte, hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, habla de lucero, que es el portador de la luz, o algo brillante. ¿Quién es el lucero de la mañana? Cristo Jesús. En cada victoria, en cada lucha que tú vences, sigue naciendo la luz de Cristo. Sigue saliendo ese lucero de la mañana en nuestras vidas, mi amado hermanos. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Él es el lucero de la mañana. Ahí veo que Apocalipsis, capítulo 22, versículo 16. Donde dice que Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Hasta que Él salga en vuestros corazones, hasta que el día esclarezca. También habla de otra parte en esa de que estamos leyendo, de arrebatamiento. Donde Él se manifestará en su totalidad, de ser un Dios resplandeciente. Y Él va a estar allá en las nubes esperándonos para llevarnos a esa ciudad santa y resplandeciente. Entonces, en el Antiguo Testamento, los profetas predijeron, o sea, anunciaron de antemano o con anterioridad la venida de Cristo en poder y gloria. ¿Cuándo va a venir en poder y gloria? Cuando venga a ver a su pueblo. Él va a venir con sus millares de ángeles a ver a su pueblo cuando suene la trompeta. No todos los cristianos lo van a oír. Solo aquellos que viven en santidad y en obediencia, ellos les van a escuchar la trompeta. Los apóstoles, mira esta manifestación bella y hermosa de la transfiguración. Como quien dice, dando un anuncio de lo que iba a venir en el porvenir, donde él vio la transfiguración, Pedro y Juan. Los apóstoles fueron testigos de la transfiguración. O sea, en el acto de transfigurarse, cambiar de una forma a otra. Mi Cristo, de ser un humano que estaba ahí, se transformó en lo que Él es ahora. En un ser resplandeciente, en el lucero de la mañana. Entonces dice que ellos vieron a Moisés y a Elías con cuerpos espirituales, inmortales. Tú y yo vamos a tener ese cuerpo inmortal. Cuando seamos transformados de un abrir y cerrar de ojos. Dice que este cuerpo, porque ni sangre ni carne pueden heredar el reino de los cielos. Carne ni sangre no pueden entrar. Necesita una transformación. Necesita ser transformado para poder entrar al reino de los cielos. Porque esta carne, hermano, ve a Dios, se muere. Esta carne ve la manifestación de Dios en todo su esplendor. Se derrite y se muere esta carne. Dice también la Biblia que vamos a ser como los ángeles. La palabra lo dice. Mateo 17 del 1 al 3. Sus apóstoles recibieron un anticipo de la gloria del futuro reino de Cristo con cuerpos inmortales. Imagínense estos apóstoles, Pedro y Juan, ver a mi Cristo transformado en un cuerpo divino, resplandeciente. Ahí nos damos cuenta de que los siervos de Dios que mueren, durmieron, no están durmiendo en el sentido de la acción de dormir, roncar. Estaban vivos ahí, ¿quién? Moisés y Elías. Entonces mi Dios no es Dios de muertos, mi Dios es Dios de vivos. Vivos espirituales. Entonces debemos prestar atención y estar atentos en nuestros corazones, alma, espíritu y
cuerpo. Entonces, al decir en nuestros corazones, es un término que se lo usa figuradamente. O sea, la palabra profética es la palabra que debe alumbrar nuestros corazones en nuestro diario vivir y no la oscuridad del mundo y del pecado, nada que ver. Porque si tenemos la luz de Cristo, nosotros somos seres llenos de luz. ¿Cómo lo demostramos? Diciéndole no al pecado, diciéndole no al mundo. Estamos resplandeciendo porque estamos en camino a esa gloria celestial. Y aún más, en el versículo 19, y aún más, el amanecer del día, que habla de la venida de Cristo, al arrebatamiento, señala el final de la iglesia de Cristo. Ahí es donde termina todo. Ya no vamos a tener esos malos deseos, ya no vamos a tener esos malos pensamientos, porque aquí no le vienen malos pensamientos, aquí no le vienen malos deseos. ¿A quién? Nadie me puede decir que no le viene eso. La diferencia es que tú y yo le decimos no, le ponemos un alto, detente ahí, no puedes avanzar más de lo que yo no te pueda permitir en el nombre de Jesús. Amén. Esa es nuestra lucha. A todo lo malo le decimos no, detente ahí, anda, pégate al otro carnal. Pégate a ese carnal de allá, a mí nada que ver, porque somos soldados de Cristo. Yo siempre les digo, seguimos peleando la buena batalla de la fe. Como buenos soldados tenemos que seguir peleando la buena batalla de la fe hasta que Cristo venga. Denle aplausos al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea tu santo nombre. Entendiendo en un sentido claro de este versículo de 2 de Pedro 1:19, es que debemos mantenernos siempre atentos por lo que habla esta palabra profética y atesorándola en nuestros corazones. ¿Cómo tú atesoras algo? Guardándolo. ¿Cómo tú atesoras la palabra? Escudriñándola. Toda palabra estudiada está aquí guardada. Eso es atesorar. ¿Por qué lo atesoras? Porque la amas. Así como tienes a tu esposa, tienes a tu hermano, tienes a tu tío, el recuerdo, ¿verdad? Atesoramos. ¿Cuánto más la palabra de Dios? Entonces, mis hermanos, ¿por qué no servirá la lámpara? De lámpara Cristo, Juan 5:12, en este mundo lleno de tinieblas, hasta que termine y Cristo aparezca en las nubes o en el aire, 1 Tesalonicenses 4:17, para llevar al cielo a su pueblo, que le está esperando en santidad y en obediencia. Entonces esa luz de Cristo debe estar en ti y en mí. Esa presencia de su luz tiene que estar en nosotros, porque tú y yo somos luz, no somos tinieblas. Ser luz, santidad y obediencia. Ser tiniebla, pecado y maldad en continuo. Hábito. Eso es, hermanos. Tinieblas. ¿Y por qué la palabra es infalible, mis amados hermanos? O sea que no se equivoca. 2 de Pedro 1:21. ¿Por qué esa palabra es infalible? Porque nunca la profecía, su palabra profética, Antiguo y Nuevo Testamento, que dice, fue traída por voluntad humana. Por eso es que esta palabra, mis amados hermanos, se hace infalible, porque no fue traída por mente humana. No fue traída por pensamientos humanos. Muchos dicen, no, si el hombre lo escribió. Claro que sí. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Esos grandes hombres de Dios vivieron guardados para Dios, viviendo en santidad y en obediencia.
cumpliendo un propósito especial de parte de Dios. Esa es la diferencia. Ni tú, ni yo, ni todos los que estamos aquí, ni Guillermo, ni Jorge Rasque, ni esos grandes hombres de Dios, no podemos igualar solo a uno de ellos. ¿Amén o no? No podemos igualar a esos grandes hombres de Dios, preparados ya para que ellos sean lo que Dios iba a utilizar para que ellos, a través de la inspiración del Espíritu Santo, escribieran tal como Dios les dictaba para que lo hagan. Eran hombres consagrados terriblemente a Dios. Yo he escuchado a los grandes héroes de la fe. Estos hombres de Dios, cómo se guardaban para Dios. Wesley, Spurgeon, hombres que se guardaban para Dios. Así tú y yo tenemos que guardarnos para Dios. Nada de mundo, nada de pecado. Porque así es que le agrada a Dios, mis hermanos. Sino, el versículo 21, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este versículo demuestra la manera por la cual su palabra fue escrita y así nos fue dada. Como siempre les digo, siempre es bonito viajar en el pasado. Imagínense esta palabra leyéndolo a Pablo, hablando esta palabra, las cartas de las epístolas que escribía Pablo. El Antiguo Testamento, Moisés dándosela al pueblo, David leyendo la palabra, esta misma en el Antiguo Testamento. Y ahora tú y yo la tenemos. Esa misma palabra que esos grandes hombres de Dios la leyeron y la cumplieron, la tenemos tú y yo. Es algo bonito sentirse, ¿no? Saber que esos hombres de Dios la leyeron. Yo también la estoy leyendo para cumplirla. Chicos, es un privilegio que Dios nos da. A ti y a mí. Y más que todo, hermanos, conocer al Dios verdadero. A través de su palabra. Cuando tú leas su palabra es reverencia que debes tenerla. Reverencia, porque es el mismo Dios que está hablando ahí. No hay que ser irreverente a la palabra. Si te dedicas a estudiar, hazlo y no te detengas. Terminaste de estudiar, ahora sí, dedícate a otra cosa. Pero hay que prestarle la suma importancia que se merece esta palabra. Entonces vamos a ahondar un poquito según el Pedro 1:21. Lo que los apóstoles escribieron no fue algo elaborado por sus propios pensamientos de estos apóstoles, de estos hombres que escribieron la palabra. O sea, no fue su pensar, no fue sus ideas, ni de su imaginación, ¿verdad? Era el mismo Espíritu Santo de Dios en ellos. O sea, estos santos hombres de Dios hablaron de parte del Padre Celestial y los escribieron, como les dije en un inicio, los copistas o los amanuenses. Hombres, mi amado hermano, que se dedicaban profesionalmente a escribir a mano, al dictado o copiando. O sea, eran unos copistas de la Biblia y eran unos doctores, intérpretes de la ley. Imagínense copiar desde Génesis todo el Antiguo Testamento a mano, pasarlo a otro pergamino. Tomaba tiempo. No cualquiera podía hacer eso. Tenían que ser gente preparada para poderlo transmitir o escribir en otros papiros. Vemos a un profeta inspirado por Dios por medio de su Espíritu Santo. Jeremías. Ahí usted vea después, en su casa puede ver Jeremías capítulo 36, 4, 6, 17 y 18, donde vamos a dar una introducción rápida. Este profeta de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, dice que llama a Baruch, un escribiente, un amanuense, para que escribiera en un rollo de libro todo lo que el Espíritu Santo de Dios lo inspiraba. Llama a Baruch, ven, tú eres profesional para esto.
escribe todo lo que Jehová me está diciendo. ¿Cómo ha sido, no? Este escribiente tiene que haber sido un hombre rápido para tomar el dictado. Lo que Dios hablaba a través del Espíritu Santo de este profeta, mira, estaba inspirándolo a este profeta, solo tomándolo a Jeremías, porque ahí fueron todos los profetas, Isaías. Entonces ahí lo llama Baruch. Todo lo que escribía, porque usted encuentra ahí en Jeremías capítulo 36, 4, 6, 7 y 18. Y sigue diciendo, solo atiende esto. ¿Puede un hombre recordar tantas palabras para dictar y para escribirlas? Humanamente, se hace imposible. Amén, amén. Humanamente se hace imposible, tanto en el que estaba inspirado en el Espíritu Santo y tanto con aquel que escribía. Los dos estaban inspirados de parte de Dios. Tanto que le venía la palabra y tanto que el otro la cogía y escribía. El amanuense, el profesional escritor. Esta inspiración verbal son las mismas palabras tal como fueron originalmente escritas por más de 40 escritores, llamados hermanos, humanos. Pero la diferencia, como le dije antes, viviendo en santidad y en obediencia. Esa era la diferencia. Entonces, por inspiración divina, nos dio Dios las Sagradas Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso no es la palabra de Dios. Amén. Todo es la palabra de Dios. Entonces, estas escrituras no fueron enseñadas por sabiduría humana, sino por el Espíritu Santo que les enseñaba, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El hombre espiritual acomoda todas las cosas espirituales. 1 Corintios 2:3, ahí usted encuentra. Estos grandes hombres de Dios acomodaban lo espiritual a lo espiritual para poder dársela al pueblo, para que el pueblo se instruya. Pero lamentablemente la gente en la antigüedad no todos vivían el Espíritu Santo. Ahora la diferencia es que cada uno de nosotros vive el Espíritu Santo. Ahora sí podemos comprender profundidades que Dios tiene para su pueblo. Entonces, mi amado hermano, por inspiración divina nos dio las Sagradas Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Donde dice en 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. No dice solo el Antiguo Testamento es inspirado por Dios, sino que dice toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahí usted ve una palabra profética. Ya el Antiguo Testamento estaba escrito, pero en la iglesia primitiva solo había ciertas cartas o ciertas epístolas que los apóstoles escribieron. Y después se añadieron más. Y al añadirse ya completamente esta Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, ahí es donde dice, toda la palabra es inspirada por Dios. Se cumple esa palabra profética, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Es inspiración de Dios, es palabra de Dios, toda la Escritura. Entonces veamos una experiencia real con su palabra. Ya terminamos. Una experiencia real con su palabra. Los apóstoles, sus discípulos, tuvieron una experiencia real con el verbo. Primera de Pedro 1, 16, 17 y 18. Ahí tuvieron una experiencia personal, real con el verbo. El verbo es Jesucristo. Entonces tú y yo confiamos en esta palabra por la experiencia que hemos tenido desde que le conocimos. Nuestra vida es una vida de experiencias. Amén o no amén. Conocerle a Él a través de su palabra. ¿Quién ha ido al infierno? ¿Quién ha ido al cielo? ¿Quién ha visto ángeles? ¿Quién ha visto a Jesús? ¿Quién ha visto el reino de los cielos? Todas esas experiencias te hacen pasar el Dios de la gloria. Son experiencias reales que te marcan y te hacen amar más a Dios. Te hacen más esperar en Él.
Entonces tú y yo confiamos en esta palabra por las experiencias que hemos tenido desde que lo conocimos. Entonces a esa inspiración, mi amado hermano, que Dios dio a estos hombres, les hizo surgir ideas creadoras, o sea, una acción de inspirar, pero no una inspiración humana, sino una inspiración divina. El mismo Espíritu Santo de Dios viviendo en ellos, una manifestación gloriosa en ellos, inspirándole, mi amado hermano. Entonces ese fue un método de Dios para influir, o sea, producir de Dios un efecto divino en el hombre. Eso es influir, o sea, tuvo que producir Dios un efecto divino en el hombre. Entonces, Dios usó ese método para influir sobre la mente de los hombres y dirigirlas en el proceso de hacer de ellos canales de revelación divina. Por eso, como le reitero, tú y yo tenemos esta palabra. Porque ellos fueron un canal que Dios transmitió y dio su palabra para que tú y yo conociéramos al Dios verdadero. Tú y yo conocemos al Dios verdadero. ¿Por qué conocemos al Dios verdadero? Porque Él afectó mi vida. Algo pasó en mi interior. Por eso es que yo lo conozco. Aunque no lo haya visto, pero lo conozco. Tantas cosas bellas y hermosas que hizo. Porque Él vive dentro de nosotros. Amén. Él vive dentro de nosotros. Él guía nuestros pasos. Él guía nuestros pensamientos. Él guía nuestros razonamientos. Pero todo tiene que ser añadido a través de su palabra. Para que haga un efecto efectivo en nuestras vidas. Porque si tú te dejas guiar solo por el Espíritu Santo y no estudias, lamentablemente te vas a estrellar. Porque todo, tanto el Espíritu de Dios que vive en ti, tiene que vivir en una unidad tremenda con la palabra. Tú y la palabra, tú y la palabra. ¿Dónde vive el Espíritu Santo? Y esta palabra alimenta y aviva tu espíritu, tu alma, tu cuerpo. Porque ahí está el Espíritu Santo generando vida en tu interior, vida en tu interior, vida. Porque tú y yo no somos muertos, sino que somos vivos delante de Dios. ¿Quiénes son los muertos? Aquellos que no vive el Espíritu Santo de Dios. Ellos son muertos. ¿Usted cree que en la Iglesia General Santa de Dios no hay muertos? ¿Qué les parece? ¿Hay muertos o no hay muertos? Claro que hay muertos. Pues. Tú mismo no dices nada. Amén. ¿Hay muertos o no hay muertos en la Iglesia Santa de Dios? Amén. Claro que hay muertos. Y los muertos ya están sepultados. Están enterrados. Entonces, ¿cómo podría ser la frase inspirada en el Antiguo Testamento? Así dijo Jehová, así dice el Señor. Ahí es la palabra inspirada en estos apóstoles. Cuando los profetas empezaba Dios a tomar sus labios bajo la inspiración del Espíritu Santo, ellos decían, así dice Jehová, así ha dicho Jehová. Estaba el mismo Espíritu Santo en ellos inspirando. Que vaya y lea el Antiguo Testamento, los profetas de Dios, Isaías, Jeremías, todos esos grandes profetas. Cuando Dios quería hablar decía, así dice Jehová. El primero era oral, después era escrito. Ahí estaba Baruch, donde él escribía en un amanuense, un profesional. Todo hay en la viña del Señor, objetos útiles para Dios. Pongámonos de pie.